cubriendo calles, casas y árboles, hasta hacerlos indistinguibles bajo la helada. La cabaña de Lucía estaba al borde del bosque, un poco apartada, casi escondida bajo las ramas heladas de los pinos. La leña chisporroteaba en la chimenea mientras Lucía apilaba algunas mantas para resguardarse del frío que invadía cada rincón de la casa. Afuera, el viento ululaba con fuerza, haciendo que las ventanas vibraran y trayendo consigo ecos que parecían lamentos de tiempos antiguos. Lucía tenía el corazón inquieto aquella noche. Un pensamiento extraño que no podía sacudirse. Hacía semanas que no veía a nadie. El invierno había cubierto los caminos y pocos se atrevían a pasar por la cercanía del bosque. Sus días pasaban en soledad, cuidando de la pequeña cabaña que había heredado de su abuela, leyendo viejos libros y viendo las estaciones cambiar desde la ventana. Había aprendido a vivir sola, pero había noches en las que la soledad se hacía más pesada. Noches en que algo dentro de ella deseaba que alguien, cualquiera, llamara a su puerta. Y esa noche sucedió. Primero pensó que era el viento, pero el golpeteo en la puerta era demasiado insistente, demasiado real. Sintió un escalofrío, una mezcla de miedo y una esperanza casi irracional, como si la llegada de aquel extraño pudiera romper el hechizo de soledad que la envolvía. Finalmente, armándose de valor, preguntó con voz temblorosa: ¿quién anda ahí? Solo un viajero que busca refugio del invierno. La voz era profunda y tranquilizadora, como el murmullo de un río escondido entre las montañas. Algo en el tono calmó los temores de Lucía, y contra el juicio de su instinto, giró el pestillo y abrió la puerta. Entró un hombre alto y delgado, envuelto en una capa oscura que apenas dejaba entrever su rostro. La nieve le cubría los hombros y caía de su sombrero en lentas gotas que se derretían en el calor de la habitación. Apenas cruzó el umbral, inclinó la cabeza con cortesía y cerró la puerta tras él, dejando fuera el viento helado. Lucía apenas podía ver sus facciones, pero notó sus ojos, de un azul intenso que parecía encerrar secretos de tierras lejanas.
agradecimiento con voz suave y aceptó la taza de té caliente que ella le ofreció. El viajero apenas hablaba, pero en su silencio había algo magnético. Cada noche que pasaba, Lucía sentía un deseo creciente de saber más sobre él. Le observaba de reojo, tratando de leer en sus gestos y sus pausas las respuestas que él no daba con palabras. Durante esos primeros días, él le contó retazos de historias de lugares lejanos, bosques eternos, ciudades brillantes, desiertos donde las estrellas parecían colgar en el aire. La voz del viajero tenía una cadencia hipnótica que hacía que el tiempo pasara sin que Lucía lo notara, como si se sumergiera en un sueño de voces y paisajes lejanos. Pero cuando él dejaba de hablar y los silencios se imponían, Lucía notaba algo más. Una sombra en su mirada, una tristeza que él intentaba ocultar bajo la cortesía. Por momentos parecía ausente, como si su cuerpo estuviera allí, en su cabaña, pero su mente estuviera a kilómetros de distancia. Quizás en alguna de esas tierras lejanas de las que le hablaba. Cada vez que se sumía en esas pausas melancólicas, Lucía sentía una punzada en el pecho, un deseo inexplicable de consolarla, de romper ese muro invisible que los separaba de ella. Con el paso de los días, el viajero se instaló en la cabaña de Lucía, y una rutina silenciosa fue floreciendo entre ellos. Aunque él seguía sin revelar demasiado, Lucía había aprendido a conocer sus expresiones, sus gestos y hasta sus suspiros. Y cada día que pasaba, el vínculo entre ellos se hacía más fuerte. Ella sentía que estaba cayendo en algo que no podía entender del todo. Era como si el invierno mismo se hubiera hecho hombre y le pidiera que lo albergara. Pasaron las semanas y cuando las primeras luces de la primavera asomaron en el horizonte, el viajero comenzó a mostrar una inquietud creciente. Empezó a vagar por la cabaña, a salir por las noches y contemplar las líneas de los árboles, como si buscara algo. Lucía, que había llegado a esperar con ansias cada amanecer para verle aún allí, notó esta inquietud. Y aunque temía preguntar, finalmente una noche se armó de valor. ¿Estás pensando en irte? El viajero la miró con esos ojos azules y tristes. Y por primera vez, ella sintió que estaba viendo detrás de aquella máscara de cortesía.
Su voz, siempre tan apacible, tenía un matiz de dolor al responder. Es mi naturaleza, Lucía. Estoy destinado a seguir viajando. Lucía sintió que el corazón se le rompía y las palabras quedaron atrapadas en su garganta. No supo cómo decirle que en tan poco tiempo él había llenado su vida de una forma que ella nunca había imaginado posible. Pero al mirarlo, vio en sus ojos que él también la comprendía. En silencio, él la tomó de la mano y en ese simple contacto ambos supieron que había sido una conexión efímera, sí, pero profundamente real. En esa última noche, ambos se quedaron en silencio, observando el fuego que chisporroteaba en la chimenea. Ninguno de los dos quería romper el encanto del momento con palabras. Cuando amaneció, él se puso su capa y, antes de marcharse, acarició el rostro de Lucía, prometiéndole, sin decirlo, que siempre la llevaría consigo en su recuerdo. Lucía lo vio desaparecer entre los árboles, cada vez más lejano, hasta que su figura se desvaneció entre la niebla y la nieve. Cuando regresó a la cabaña, la atmósfera se sintió más pesada y solitaria que nunca. Ahora entendía que aquel viajero había sido un pasajero de su vida, alguien que nunca debía haberse quedado. Y sin embargo, ella había dejado que su presencia le enseñara lo que era el amor. Aunque fuera tan breve y fugaz como las estaciones. Desde entonces, Lucía volvió a su rutina. Pero cada vez que el viento golpeaba las ventanas de la cabaña, y cada vez que la nieve cubría de nuevo el bosque, ella se encontraba esperando el sonido de una llamada en su puerta. Sabía que era improbable que regresara, pero en su corazón albergaba una chispa de esperanza. Una pequeña llama que había dejado encendida para él. Por si acaso, decidía regresar una vez más a su vida.